Seas bienvenido a tu espacio de salud integral Podcast TV con Bexael. El día de hoy vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia. Cómo pasar de la supervivencia a ser co-creadores divinos. Enfocar todas estas ideas que nos llevan a tener calidad de vida y salud integral en abundancia. Hemos conversado en diferentes escenarios con diferentes tipos de profesionales acerca del valor que tiene la vida, el sentido de la vida. Y nos hemos puesto de acuerdo en un pensamiento, en este que nos lleva a exteriorizar lo que nosotros deseamos para poder concretar esos acuerdos con otras personas, la transformación de nuestro hábitat, de ese lugar, ese nicho que nosotros tenemos, ya sea personal, profesional, familiar, hasta donde nos alcancen nuestras fuerzas. Vivir con sentido exige desplazar la mirada del ruido del mundo hacia el templo interior, esa morada santa y sagrada que es tu mundo interno. El autoconocimiento y el despertar espiritual no es algo reflexivo banal, sino es comprender nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera realidad y recordar esa chispa divina que nos habita. Cuando nosotros hemos creído y aceptado que somos parte de un diseño perfecto, original, creado por un Dios todopoderoso, creador, arquitecto de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Sin duda alguna, cada día nos enfrentamos al reto supremo de mantenernos despiertos, debido a la gran cantidad de información que está a nuestro acceso, que lo vemos a través de nuestros sentidos externos y de nuestros sentidos biológicos, tangibles. Además de esto, que muchos de nosotros queremos profundizar en temas como por ejemplo la inteligencia artificial, la robótica y el uso de las tecnologías de comunicación digital, entre otros tantos temas que están en la actualidad en la palestra. De tal manera que entramos en modo piloto automático y esto nos desconecta del presente, del estar aquí. Nos ralentiza la mente, llegamos a tener sesgos cognitivos y a su vez esto se deriva en pesares, tristezas, amarguras, vivir en el pasado, el tener preocupación por el futuro. Sin embargo, el único espacio donde podemos transformar la realidad y experimentar lo sagrado está en el aquí y en el ahora, lo que en términos teológicos se conoce como la eternidad. El mismo Maestro Jesús nos entregó una relación magistral sobre la presencia y la confianza absoluta en el Creador, el cual es muy detallista en cada una de sus obras, de sus diseños y del producto final. Podemos hacer un análisis acerca de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras en San Mateo 6, 28 al 34, donde nos invita el mismo Jesús a observar a las aves del cielo, a los lirios del campo, revelando cómo la naturaleza fluye sin la carga de la desesperación, sin estar pendientes de lo que va a venir o de lo que va a suceder mañana. Esto no nos hace menos responsables, esta reflexión, y dejar como que no tenemos compromiso con nuestra existencia actual o con nuestro presente. Todo lo contrario. Esto evita de que tengamos algo que se llama afán. El afán es lo que nos cambia nuestras estructuras internas, llevándonos a vivir de una manera acelerada o a conseguir metas y alcanzar objetivos de manera apresurada. La enseñanza categórica en este escrito es que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Liberarnos del afán no es una actitud pasiva, sino un acto solemne de fe activa que reconoce que el sustento divino opera siempre en el presente. Esta misma enseñanza
la podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Vivir el momento, disfrutar de cada instante, disfrutarlo con todos los sentidos. El uso del smartphone nos ha alejado de la comunicación presencial, de dar respuestas con sentido, de mostrarnos vulnerables a nivel emocional ante los demás. Preferimos utilizar la cortina de ese teléfono y vivir una vida con muchas caretas. Aquí tenemos que ser honestos y te voy a decir la siguiente pregunta, pero tú mismo hagas una reflexión muy introspectiva. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si realmente estás viviendo o si simplemente estás ejecutando un programa en automático? Sí, si bien sabes, la misma sociedad, cultura y educación nos enseñaron y nos dijeron desde muy pequeños que nacemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos o reproducimos y luego fenecemos. Y eso es todo. Y el sentir de la vida se limita a esas 4 etapas nada más. Hoy yo te quiero decir que viviendo de manera consciente, viviendo de manera despierta, puedes darle mayor sentido y significado. Y no solamente a tu vida y algunas de las etapas de tu vida, sino a la existencia propia y la de los demás. La vida no es una carrera de acumulación de metas, de logros, de beneficios económicos o materiales. Es una experiencia sagrada de conciencia. Los estados profundos de conciencia, donde realmente tú eres tú, con la luz y con esa verdad que mora en ti. Y es una verdad que viene impresa en tu alma, en lo más profundo de tu ser. Desde la neurociencia moderna sabemos que pasamos más del 80% de nuestras jornadas bajo el mando del llamado modo por defecto de nuestro cerebro, actuando por repetición, reaccionando a los mismos estímulos y reproduciendo los mismos miedos todos los días. Vivir en este estado es estar dormidos en vida. El mayor reto que enfrentamos cada mañana no es la agenda laboral, ni las exigencias del entorno, ni tampoco querer hacer algo diferente. El reto es mantenerse despiertos. El sentido de la existencia se revela únicamente cuando desplazamos el centro de gravedad del hacer y el tener hacia el ser. Como afirmaba el neurólogo psiquiatra Viktor Frankl, el ser humano no encuentra la felicidad persiguiéndola, sino descubriendo un significado profundo por el cual vivir. Y ese significado comienza al reconocer que cada respiración en el instante presente es un regalo de un valor incalculable. En algunas culturas y tradiciones, respirar significa recordar a Dios viviendo dentro de nosotros. Para poder pasar de un estado automático a un estado consciente, es importante tener este instrumento, el autoconocimiento. Para otorgarle sentido a la vida, el primer paso inevitable es el viaje interior. Ese autoconocimiento en el cual hablan tantos filósofos y estudiosos de la ciencia espiritual. No podemos transformar lo que no conocemos. El Maestro Jesús deja una enseñanza contundente registrada en Lucas 17:21 que dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí el reino de Dios está dentro de nosotros. Las respuestas no están en el reino exterior, sino en la profundidad del templo interior del cuerpo. Aquí es donde la ciencia de la mente y la fe convergen de manera magistral. Es así como la ciencia ha demostrado esa palabra que les acabo de decir y que está escrita en el libro de la vida. El doctor Norman Vincent Peale, pionero en el estudio del pensamiento positivo, demostró cómo las estructuras mentales moldean la realidad física y emocional de los individuos.
Peale sostenía que cuando cambias tu pensamiento, cambias tu mundo. Esto no es mero optimismo superficial. La neuroplasticidad moderna confirma que la atención sostenida reorganiza literalmente las conexiones cerebrales. Sin embargo, el mayor obstáculo para mantener esa mente renovada es lo que en el Evangelio nos describe como el afán, en Mateo 6, del 28 al 34. Jesús nos entrega una cátedra de presencia activa y confianza activa, cuando dice: observen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. No se afanen, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos, porque el Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así dice textualmente. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. El afán es una ilusión de la mente egoica que busca controlar el futuro que no existe, robándonos la gracia del aquí y del ahora, de la eternidad. Los especialistas contemporáneos, ellos explican que la biología de la creencia, como el estrés, pero el derivado de la preocupación constante, altera la química cerebral y eso degrada la salud. El mandato de dejar el afán es a la vez una ley espiritual de fe y una prescripción biológica para la plenitud. El afán es una ilusión de la mente egoica que intenta controlar el futuro que no existe, robándonos la gracia del aquí y del ahora, de la eternidad. Biólogos contemporáneos como el Dr. Bruce Lipton en su obra La biología de la creencia han demostrado cómo el estrés derivado de la preocupación constante altera la química celular y degrada la salud. El mandato de dejar el afán es, a la vez, una ley espiritual de fe y una prescripción biológica para la plenitud. Ya se ha demostrado que el libro de Génesis se nos indica de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dentro de las múltiples teorías científicas que está esta que acabo de explicar, la teoría del Génesis. Ahora, si tú tomas esto como una verdad y como una creencia de base tuya para tu crecimiento y el despertar de tu conciencia, vamos a ver entonces de qué manera podemos ser lo que dice este libro, lo que nos han enseñado y demostrado los científicos como Norman Vincent Peale, de que somos semejantes de manera especial, tenemos una semejanza divina y tenemos un poder para co-crear. Cuando logramos aquietar la mente y soltar la ansiedad, descubrimos nuestra verdadera identidad. El libro de Génesis en 1:26 proclama el principio fundador de nuestra naturaleza. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Allí se habla de este componente creativo y creador, del cual cada uno participamos. Ser hechos a imagen y semejanza del Eterno o de los eternos no es un atributo estático, es una conexión activa. Esto significa que llevamos en nuestra esencia la chispa de la creación. No fuimos concebidos para ser víctimas de las circunstancias, sino co-creadores de nuestra realidad junto con el Creador. Muchas veces te habrás preguntado por qué me pasa esto, por qué me sucede esta situación tan difícil, o muchas veces te has preguntado por qué a gente buena le pasan cosas malas. Quizás hoy encuentres respuestas y alivio a esas inquietudes. Eso espero. Seguimos con el ejemplo que muestra las Sagradas Escrituras cuando vemos lo que expresa el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 en el verso 2. Hay una indicación muy clara, dice: no se amolden al mundo actual, sino que transfórmese mediante la renovación de su mente, de sus pensamientos. La transformación exterior siempre es consecuencia de una renovación interior. Desde la física cuántica, investigadores como Greg Bradin y Andy Gosgrami han explorado cómo el observador influye directamente en el comportamiento de la materia.
La intención consciente, unida a una emoción elevada como la fe, la gratitud, la esperanza y el amor, actúan como un campo de posibilidades infinitas. Cuando Norman Vincent afirmaba, ten fe en tus facultades, una fe razonable pero firme en tus propios poderes, estaba apelando a esa misma verdad. La fe es una sustancia co-creadora que materializa lo invisible. Todos tenemos una ración, una porción o una medida de fe. Cada uno tiene una medida de fe y así con ella va a accionar pensamientos, sentimientos y palabra, y por supuesto la acción, la determinación para obtener eso que estás formulando, que estás declarando y que estás sintiendo. Ese es el poder co-creador que tenemos los seres humanos. Co-crear con Dios significa alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con el poder divino. Cuando oramos, intencionamos desde el miedo, creamos escasez. Cuando tienes miedo a algo, eso mismo vas a atraer. Cuando tienes fe hacia algo, eso mismo vas a atraer. La fuerza de la intención es lo que cuenta y hace la diferencia. Ese sentir acerca de lo que estás pidiendo o pensando, eso es precisamente lo que vas a crear. La gente dice, por ejemplo, yo sé que esto va a pasar, yo sé que va a ocurrir esto negativo, XY. Tengo presentimiento de que va a llover, porque está viendo las nubes grises y dice, seguro va a llover. Por pronósticos climáticos, efectivamente llueve, pero la persona llega a acentuar y a afirmar de que ella tenía la razón. Lo que estaba diciendo o lo que estaba diciendo se le concedió y se le dio. Asimismo, cuando se cree, por ejemplo, que pueden predecir algo fatalístico, está actuando en base al poder que tiene. Y solamente dicen, viste, yo te lo dije, sin darse cuenta que el poder de su palabra está accionando su fe o el miedo que hay latente en ellos. Entender la teoría es sencilla. El verdadero arte radica en la práctica cotidiana. Cómo mantenernos conscientes en un mundo diseñado para distraernos, confundirnos y llevarnos por senderos sinuosos, difíciles, muchas veces de transitar. En el libro Proverbios 4 dice lo siguiente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, en la sabiduría hebrea, representa el centro de la mente, la emoción y la voluntad. Asimismo, cuando se creen que pueden predecir algo fatalístico. Entonces dicen, viste, yo te lo dije, sin darse cuenta que el poder de su palabra está accionando la fe y el poder que tienen que está dentro de ellos. Entender la teoría es sencilla. El verdadero arte radica en mantener una práctica cotidiana, como mantenernos conscientes en un mundo diseñado para distraernos, confundirnos y muchas veces llevarnos por senderos imprecisos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, verso 23, se nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón humano en la sabiduría hebrea representa la fuerza de la razón, de la mente y de la voluntad. Guardar el corazón es mantener una práctica consciente de qué pensamiento decidimos anidar en nuestra mente. Para mantener esta conciencia diaria, es importante tener 3 prácticas fundamentales que ya te he mencionado. La práctica sagrada de la gratitud, de estar presentes y el estar plenamente aquí y ahora. La vida y el sentido de vida no es una cuestión rutinaria o de etapas que cumplir. Se trata de una práctica divina sagrada. Mantén esa idea de ver la naturaleza, de ver el cielo, las nubes, contemplar los atardeceres, los amaneceres. Reconozca allí la mano amorosa del Eterno sosteniendo cada átomo del universo sin ningún tipo de error. Y si Él hizo y hace y sigue haciendo esto por la naturaleza y con la naturaleza, que es parte de su creación, ¿cuánto más no va a hacer por ti, que eres su creación preferida?
Él te diseñó para ser co-creador con Él, para transformar la realidad, la propia y la del entorno. Recuerda quién eres. Lleva en tu interior el hálito de la divinidad. Eso está dentro de ti. Esa capacidad de amar, de perdonar, de transformar la oscuridad en luz y de diseñar una vida con propósito. Sé consciente de ese poder co-creador. Mantente con los ojos despiertos, esos ojos internos despiertos. Abre los ojos de tu alma. Habita con plenitud el único momento donde Dios nos sale al encuentro, nos atrapa, que es el momento presente. Vive sin criticar, sin juzgar, sin cuestionar. Vive enviando palabras sostenidas y filtradas por el amor. Ese es tu estado consciente. Palabras que transformen la realidad que estás viendo. De esa manera disminuyes la carga y el peso que genera a veces la vida y que de cierta manera nosotros hemos contextualizado la vida de esa manera. La vida está diseñada para que tú dirijas tu atención hacia dentro de ti. Al fin y al cabo, como ser consciente y despierto y co-creador que eres con el Dios, arquitecto del universo, tu participación es directa, no es a medias. Y eso empieza a confirmarlo tú a partir de este día. Llénate de ese hálito de luz y de amor y que la felicidad sobreabunde en todo momento. La felicidad es un camino a recorrer. Seguramente lo has escuchado. Yo te digo aún más. La felicidad es un estado de plenitud consciente. Y al igual que en otras ocasiones, hoy también te voy a recomendar que pongas en práctica estos 3 recursos para que puedas mantener ese poder creativo, ese poder creador en acción y para que vayas ejerciendo de manera consciente, de manera autónoma, es decir, tengas autonomía en tus proyectos, en tus programas, en tus sueños, en tus planes y de manera de que te facilites a ti mismo la recuperación, la restauración de tus fuerzas, de que puedas establecer esas ideas creativas que vienen de Dios a tu corazón. Estas recomendaciones prácticas fundamentales son las siguientes. La pausa sagrada. Antes de reaccionar con rabia, con miedo, con ira, con juicio, ante una dificultad, ante alguna injusticia que tú consideres que está mal, algo que te cae mal, que te desagrada, haz una pausa. Respira. Y recuerda que entre el estímulo y tu respuesta está tu poder de decisión, de elección. Segundo, sustituye el control por la confianza. El querer saber qué va a pasar o qué voy a hacer. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estés afanoso si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará tu corazón, pensamientos y acciones. La paz no llega cuando los controlamos o que pretendamos controlar todo, sino cuando confiamos en quien nos sostiene, quien nos tiene guardados. Y por último, la gratitud en el presente. Eso te ayuda a mantener una sintonía y una confianza con un poder mayor que el tuyo. La gratitud no es solo una emoción o un estado emocional instantáneo, sino que se genera una frecuencia vibratoria y cognitiva que redirige nuestro cerebro hacia la abundancia que ya existe en el presente. Dice incluso la misma escritura y apoya esta palabra, que el que me apoya a mí confía en lo poco, en lo mucho lo voy a poner. Es decir, que eso que tú tienes ahora y lo agradeces va a aumentar en cantidad, en proporción y en frecuencia y vas a tener aún más, va a aumentar aún mucho más y sobre todo cuando eres agradecido. Yo espero que puedas ver esta diferencia, el pensamiento, el poder creador que tenemos, que le puedas dar sentido a tu vida, dejar de lado tantos conceptos e ideas acerca de la vida, del sentido de vida, de las etapas de la vida, de los procesos que vivimos. A cada uno de ellos hay propósito, hay una enseñanza y te va a permitir realizar cambios y transformaciones tanto personales como en el lugar donde tú te encuentras, haciendo lo que estás haciendo. Yo espero que esto haya sido de verdad para ti
una orientación que alivie las cargas. Y me dio mucho gusto poder compartir contigo lo que la vida nos ha enseñado y que tomando un poquito de aquí y un poquito de allá, lo podemos entonces llevar a cabo como un estilo de vida que nos va a reconfortar, que nos va a gratificar y que por supuesto va a ser notorio por todas las personas que nos rodean. Soy Betsabe López, terapeuta sanadora holística, y este fue su podcast TV con Betsabe. Gracias por seguir en sintonía.